Lo que está diciendo, no el tiempo, sino el Congreso de Ediles, si cambiamos radicalmente de tema, es poniendo peros al proyecto de ley de ingresos a las intendencias. Que se acuerdan que dio mucha vuelta, que básicamente había logrado el apoyo, había tenido sus reparos del Partido Nacional, pero bueno, más o menos que había empezado a caminar. Pero ahora resulta que el Congreso de Ediles se opone a regular los ingresos a las intendencias y expresan que eso coarta la posibilidad de ayudar a las personas. Bueno, para entender un poquito más y no quedarnos con el titular, ¿no? Porque quedarse con el titular no siempre es aconsejable. Casi nunca, de hecho. Tenemos un contacto vía Zoom con Alejandro Silvera, edil del Partido Nacional y coordinador de la bancada de Ediles. ¿Ya lo tenemos en línea o todavía no? Ya lo tenemos, sí, cómo no. Bueno, entonces, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Saludo a usted y a toda su audiencia. Bueno, nos gustaría si puede primero explicarnos el alcance, ¿no? De decir que no se puede ayudar a las personas si se coarta el ingreso a las intendencias, porque lo primero que a uno se le ocurre es pensar en lo que se quiere, con lo que se quiere terminar, que es el famoso clientelismo, el famoso amiguismo, aquello de terminar debiéndole favores. Mira, nosotros concurrimos, el Congreso Nacional de Ediles, representado por la mesa ejecutiva, presidente, secretario, tesorero y los coordinadores de bancada, y también el presidente de la Comisión de Legislación del Congreso y la secretaria. Esas fueron palabras del presidente de la Comisión de Legislación, digamos que a título personal en ese caso. Pero yo te voy a hacer parte del discurso mío que obra en la versión taquigráfica de la Comisión de Constitución y Código, en la cual nosotros habíamos solicitado ser recibidos en esa comisión y, bueno, y participamos. Sobre todo en cumplimiento de los fines que nos estableció la ley 19.992, que creó al Congreso Nacional de Ediles como persona pública, con el estatus similar al que tiene el Congreso Nacional de Intendentes, y en el cual, entre uno de los incisos, nos establece como uno de los fines que debemos cumplir, que es el apoyo a la descentralización político-administrativa y su eficaz y progresiva aplicación. Nosotros entendemos, por lo que hemos estudiado y la posición que tenemos a nivel del Congreso Nacional de Ediles, es que el artículo 62 de la Constitución, que establece que los gobiernos departamentales sancionarán el estatuto para sus funcionarios ajustándose a las normas establecidas en los artículos anteriores, que son el 59 al 61, cumpliendo esos artículos, cada una de las intendencias establece el estatuto para sus funcionarios. Una vez hecho eso, nosotros entendemos que pretender legislar por ley en el estatuto del funcionario municipal, departamental en este caso, porque ha cambiado la denominación, es incurrir en una inconstitucionalidad. Bien. Error que ya cometió en el gobierno de Lacalle cuando se sancionó la ley 16.127, que fue recurrida precisamente por acción de inconstitucionalidad por el expresidente Tabaré Vázquez y también por las intendencias de Río Negro y Paysandú, y la Suprema Corte de Justicia, en 3 sentencias, la número 107, 108 y 109 del año 91, estableció que esos artículos que establecían la forma de ingreso a los gobiernos departamentales era inconstitucional. Entonces, porque la Constitución, digamos que excluye toda competencia a la ley nacional, salvo a lo previsto en en nuestra Constitución. En base a eso es que nosotros concurrimos a defender la autonomía de los gobiernos departamentales en la sanción del estatuto de los funcionarios departamentales. Inclusive más, la ley 19.272 que establece, que regula la descentralización administrativa, ahí determina cuál es la materia municipal y cuál es la materia departamental. Y en la materia departamental, cuando se refiere a la materia departamental, dice que el gobierno departamental tendrá competencia en el ingreso y la disposición de los funcionarios de su departamento. Bien, pero en base justamente a eso usted... que nosotros... Perdone que lo interrumpa, pero justamente usted es un edil del departamento de Artigas, justamente departamento en el que, bueno, hubo imputados y condenados por
varios cuestionamientos en lo que tiene que ver con la discrecionalidad de ingresos, de utilización de recursos, ¿no? Donde justamente el clientelismo y los favores y el ayudar a personas discrecionalmente costó caro. No demasiado, porque ya ven que fueron reelectos, pero digamos, a priori hubo intervención de la justicia, tuvo que interceder la justicia. No es, al menos, entiende por lo menos que genere cierta suspicacia que justo un edil del Partido Nacional interponga, no quiero decir la excusa, pero sí el tema de la inconstitucionalidad para que esta ley no salga. Mire, casualmente, yo soy edil de Artigas y casualmente hace 10 años que soy coordinador de la bancada del Partido Nacional. Yo concurrí en nombre de la bancada del Partido Nacional de ediles y el nombre del Congreso Nacional de Ediles, situación que ya habíamos hablado. Sí. Nada tiene que ver la situación particular de Artigas con este tema que yo estoy abordando, que es la inconstitucionalidad de estos dos artículos de este proyecto de ley. Sí, sí, yo sé, pero de todas maneras no entiende libertad. Sí, pero de todas maneras mi pregunta creo que vale. Yo no le estoy acusando a usted de nada, le estoy preguntando si... No, yo no me estoy defendiendo de ninguna acusación, porque no. Yo lo que le estoy diciendo es de lo que yo fui a hablar a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado. Y es más, entonces le reformulo la pregunta. Autonomía. Le reformulo capaz la pregunta. ¿Es más importante quedarnos en el análisis de la posible inconstitucionalidad por intervención del gobierno central en el departamental que evitar que se sigan dando situaciones como la que se dio en el departamento de Artigas, como la que se dan? Y es un poco lo que le pasa a muchísimas intendencias y no a todas, ¿no? Mire, justamente... ¿No es importante el simbolismo también en esto? Justamente los temas que usted plantea es lo que el doctor Del Piazzo le informa a la Comisión de Constitución y Códigos en cuanto a que existen controles constitucionales y controles legales. Existen controles que tenemos los ediles a través del juicio político, a través de pedido de informes, de llamado a sala, controles a través del Tribunal de Cuentas de la República, los cuales también a veces... Sí, pero veo que mucho control de los ediles del Partido Nacional no hubo en Artigas. Bueno, pues yo le estoy hablando de la situación general. Sí. Sí, entiendo, pero me plantea el control de los ediles, ¿no?, como si fuese una, digamos, una trinchera inexorable. Yo qué sé. No es una trinchera inexorable. Lo que me convocaron para hablar es de la autonomía de los gobiernos departamentales. Bien. Y en eso yo quiero ceñirme, porque yo no fui a hablar de la situación de Artigas al Senado. No, ya lo sé, sí, está claro. A los demás compañeros del Congreso Nacional de Ediles, yo salir como coordinador a hablar de una situación o defender una situación particular de Artigas, que es lo que yo me interesa sobre todo. Por supuesto, ustedes tendrán su interés y podrán preguntar lo que a ustedes les parezca, pero yo le digo, desde el punto de vista de los estatutos de los funcionarios de los gobiernos departamentales, hay una competencia que es del gobierno departamental. Bien. El intendente conjuntamente con las intendencias. Perfecto. Y en paralelo... Por otra parte, lo que dice el propio... Y en paralelo, ¿por qué no podría ayudarse a la gente si se vota esta ley? ¿Cuál sería, digo, de hecho, cuál es el cometido de un gobierno departamental, del funcionario público? ¿Por qué esta ley haría la diferencia entre poder ayudar personas o no? Mire, no es mi concepto, no lo manejé yo y no me hago cargo de ese concepto. Me corresponde, también tengo formación jurídica, soy escribano hace 35 años y he hablado sobre este tema de esta forma, sobre la defensa de la autonomía de los gobiernos departamentales, que me parece esencial, porque hoy ya se nos avasalló la autonomía con el tema de la ley de patentes. Luego siguió con otro tema de la ley de 18.308. Seguimos con esto y yo no sé qué vendrá en el futuro. Es claro que hay un sistema constitucional el cual debemos respetar. Y en base a eso es que fundamenté mi alocución, que incluso fue también, en cierta forma,
hay algunos aspectos que nosotros no, me parece que está mal. Por ejemplo, que los ascensos pueda preverse un sorteo. Los ascensos no se hacen por sorteo, se hacen por concurso. Eso está previsto en el artículo 1. Y después también no abarca o no se aboca al estudio de algunas situaciones que se dan a nivel del gobierno nacional y de algunas intendencias en cuanto al ingreso de funcionarios a través de ONGs, de fundaciones, del PNUD, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de becarios, de pasantes, o sea que todas esas Eso es un poco lo que también planteaba el propio Partido Entonces, Nacional, ¿no? el propio Partido Nacional y también, inclusive yo cité palabras del intendente Zunino de Montevideo, que dijo cuando fue el Congreso de Intendentes, en cuanto dice, nos hace mal a los intendentes estar siempre teñidos bajo un manto de duda o desconfianza. Sería bueno que encontráramos una forma de dar claridad a todas las formas de ingreso, porque no es posible determinar una forma de ingreso, pero yo tengo otra herramienta que son todas esas formas de ingreso que se están produciendo y que se producen, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Bien. Yo lo que expresé a nivel de comisión es que, finalizando mi alocución, es que mucho nos gustaría, es que tuviéramos una norma igualitaria que se aplique tanto al gobierno nacional como al gobierno departamental. Bien. Muy bien, Alejandro Silvera, muchas gracias por su participación aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme y saludos a todos sus Y saludos a Artigas también. Gracias. Es verdad que la frase de así no se puede ayudar a la gente si sale esta ley no es de él, era de Miguel Jiménez, otro edil también del Partido Nacional de Artigas, que era el presidente de la Comisión de Legislación del Congreso, con el cual teníamos previsto también conversar, no sé qué pasó, que último momento no se pudo. Así que muchísimas gracias a Alejandro Silvera por salir al aire ahora. De lo que escucharon, reflexiones. Yo creo que acá hay las intendencias, principalmente las del interior o las que están más lejanas de la zona metropolitana, son pequeños feudos, vamos a hablar en criollo antiguo, pequeños feudos, y esta frase decir, cómo poder ayudar a la gente, uno la puede agarrar por muchos lados, pero con los dineros públicos tenemos que resolver problemas de la sociedad, no ayudar a la gente en particular. Y no tenemos que tener fuentes, porque en realidad el punto está en cómo se ingresa a la administración pública, sea municipal, sea departamental, sea nacional. El criterio que se está estableciendo, pretendiendo establecer con un acuerdo bastante importante que ya vino de la Cámara de Diputados y que acude a varios sectores que piensan distinto en el país, es el criterio del concurso y el criterio del sorteo, que es lo que generaría cierta transparencia al hecho de ingresar funcionarios públicos que no son funcionarios políticos que se van con el gobierno cuando termina, son funcionarios que quedan, ¿no? Y entonces, bastaría con revisar todas las intendencias. Se me viene la intendencia de San José. Sí. Ahora, viste que hubo dos conceptos que manejó también el invitado. Sí, no le gustaba, era contrario a la ley de patentes, era contrario a la ley 13.000. Bueno, pero a ver, ¿qué pasa? Le quita la discreción. Lo que hace claramente esto es tocar este sistema o esta costumbre instalada en los gobiernos del interior de la discrecionalidad para manejar o administrar los recursos. Le llama autonomía departamental el invitado, le llama de otra manera. A ver, Bobe. Bueno, no le quita autonomía. No, te explico. Para, sí. Bobe. Primero, como edil y del Partido Nacional y de Montevideo, y además como abogado hay dos cosas. Una es la forma y otra es el contenido. La forma, esta norma que se pretende aplicar es claramente inconstitucional, porque lesiona la autonomía departamental y el artículo, como dijo Alejandro establece que en materia de funcionarios públicos es el gobierno departamental el que se rige. Eso es lo formal. Lo de fondo, podemos estar de acuerdo, sí o no. Yo estoy de acuerdo de que se transparente. Ahora, que me digas que el interior y Montevideo, la capital, tiene 8.000 funcionarios presupuestados y 4.000 contratados con ONG. O sea, la mitad son contratos directos, porque la de ONG. Después, tenés
La mayoría de los cargos por encargaturas, o sea, no hay concurso para cubrir los cargos. Se dice, bueno, vas vos y vas vos. No hay concurso. ADOMI lo que está pidiendo durante años es concursos. Y te estoy hablando de Montevideo, ¿está? Y después también todos que sabemos tampoco sería la concursos. solución concursos No. armados Bueno, para por que te eso mismo, calcen y lo otro- perfecto, ¿no? Y lo otro, después sabemos los concursos que están todos bárbaros las bases, cómo se hacen las bases y después marchas en el psicotécnico. Entonces, no es la panacea y además esa amplia base que tú decías no es así porque como dijo ahí Zunino, lo dijo Alejandro, está en las versiones de prensa, Zunino no está de acuerdo y Legnani, que recién asume o que recién salió electo, dice, por favor, no voten esta ley porque hay que hacer una serie de modificaciones. Entonces, ese concepto tan amplio es complicado y comparto que se ha venido violando la autonomía departamental y que los ediles terminamos siendo meros personas que refrendamos normas. Pasó, sí, con la ley de patentes, que solucionó un gran problema, solucionó, pero quien lo tenía que resolver eran las juntas departamentales, no el gobierno nacional. Va a pasar con esta ley y muy probablemente también con la libreta por puntos, que se acuerdan en el otro lado y después viene la Junta, refrendalo nada más. Entonces, ¿estamos de acuerdo que hay un problema del ingreso? Sí, estamos de acuerdo. ¿Que hay que transparentarlo? Sí. Ahora, no estoy de acuerdo que es en el interior una cosa y en la metrópolis otra, porque Montevideo tiene graves problemas de clientelismo por toda la forma de contratación, porque no solo la designación directa, tenemos los contratos, tenemos los becarios, tenemos las ONG que se han visto. Hemos visto las ONG contratadas por Montevideo, que después están los camiones de la misma ONG en las caravanas del Frente Amplio. Entonces, no nos hagamos trampa al solitario, hay otra forma de hacerlo. Y también hay un tema que hay que realizar. No estoy de acuerdo, pero cuando hablamos de las realidades de nuestro país y de los problemas, es que en muchos departamentos del interior la salida laboral que tiene la gente es el cuartel, la educación o la intendencia. Es la única salida laboral que tiene en eso. Cómo se ingresa es otra cosa, pero lamentablemente en muchos departamentos del interior es la forma que tienen. Connie, Connie, después volvemos, Fabra, así damos toda la vuelta. Sí. Primera cosa, las atribuciones constitucionales del Parlamento para fijar las condiciones de ingreso a la administración del Estado es un debate importante. Efectivamente, yo fui impulsor de la ley 16.127, que estableció un nuevo régimen de ingreso en el comienzo del gobierno de Lacalle, y dos intendencias, las dos del Partido Nacional, más otra entidad, presentaron y ganaron el juicio en la Suprema Corte. Esto fue hace 35 años. El principio de las normas respecto a los funcionarios públicos efectivamente está en el 60-61, pero lo que importa es el 58, que dice que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. Eso es el 58, después baja al detalle. Y el 59 dice que la ley establece el estatuto de los funcionarios sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Es decir, si yo necesito un trabajo, eso no es relevante para que la intendencia o cualquier dependencia del Estado me contrate. Pero Hugh necesita el trabajo porque tiene 4 hijos. Sí, pero la función, no, el funcionario está para la función. Es decir, hay que hacer tal cosa, se debe llamar. Entonces, ¿qué pasó con las normas? ¿Qué dice el artículo 59 después de hablar de esto? Que es el principio cardinal de nuestra Constitución. Es que se aplica a los gobiernos, al gobierno nacional, al Poder Ejecutivo, a los entes autónomos, a los servicios descentralizados. Y no dice, porque se conoce la sensibilidad municipal, y hay una ley del año 36, y entonces no dice que se aplicará en las intendencias. Ahora, lo que es seguro es que la Constitución dice que la Junta es la que debe designar, contratar, sancionar y destituir a los funcionarios municipales. Y obviamente no le pusieron
La referencia al artículo 59, eso son cosas de la técnica constitucional que ignoro, capaz que el doctor Sanguinetti lo sabe. La realidad es que lo único lógico es que esta ley se aplique como se aplicó la de las patentes y como se va a aplicar. ¿Por qué? Porque si no es completamente loco que el país tenga un principio cardinal como este, de cómo se debe designar los funcionarios públicos y qué deben hacer, y alguien crea, los ediles son muy creativos. Recuerden que hace muchos años los ediles que tienen por norma constitucional no tener sueldo, propusieron tener sueldo e impulsaron una reforma constitucional y la votaron solo los ediles. En el Uruguay no la votó nadie. Jorge. Yo creo que hay dos aspectos de esto, ¿no? Me parece que va a salvar muchos problemas. El aspecto político es el aspecto político. Si el sistema político se pone de acuerdo y vota una ley, esa ley entrará en vigencia. Aun cuando sea inconstitucional. Y si los... No, pero esperá, La recurrís. segundo aspecto. Si te lesionaron un interés directo y legítimo y te presentás. Cualquier gobierno municipal, cualquier intendente lo puede hacer. Acá como Yo es, sé que acá no, pará, está acá Jorge es, Pozzi. acá es el que mete el brazo, decime. Perdón. Está Jorge, dale, Bueno, dale. perdón, El segundo aspecto, porque capaz que se espera que uno termine, pueden debatir o no. El segundo aspecto es el inconstitucional. Yo creo que agrede a la cuestión de la Constitución porque a otras normas van a adherir. Ahora, lo que tiene que hacer el edil y toda la bancada de ediles y toda la bancada de ediles de todo el país es presentarse ante tu juzgado y decir, mire, vengo a reclamar porque esto es inconstitucional. Y dejar que haga el proceso jurídico y la Corte determinará si es constitucional o es inconstitucional la ley. Y si es inconstitucional la ley, como tantas leyes, quedarán liquidadas. Ahora, bueno, hay que ver No qué queda es lo que se hace. efectos. Bueno, Solo para los que recurren. sí, todo, pero eso es que inmediatamente no seas peleador. Para el Vos caso sabés a que todo caso. lo demás también va. Entonces, Para el caso a esa caso. ley no se va a aplicar porque es inconstitucional. Y se termina. Ahora, son dos aspectos. El edil lo que tiene que hacer y todo lo demás, y el edil lo sabe bien porque es escribano, es presentarse a la Suprema Corte de Justicia. Dice, esto es inconstitucional. Pero Alfredo. la ley todavía no está aprobada. Entonces Bueno, está- pero está- si se está en aprobara la proceso ley, de si se modificaciones. aprobara la ley... Y perfectamente, si hubiera este aspecto Pero inconstitucional, se puede corregir. Pero si se Alfredo. aprobara la ley, la forma de, en este caso específico, la forma de ir a una comisión a hablar, es decir, mire, si se aprueba la ley, voy a sumar a la Corte de Pues sí. Justicia. Porque ahí, y bueno, y como otras leyes, probablemente marchen. Quedó claro. Alfredo. Más allá del tema constitucional o no, que lo resolverán los expertos, yo no tengo opinión. Los jueces. Los no expertos. Para No. hacer la ley, perdón, para hacer una ley que no para sea la ley, anticonstitucional. sí. Vos, Para la tenemos ley, parlamentarios, le estamos pagando un montón de guita, hagan las cosas para que no se declare inconstitucional. Lo que creo que todo el mundo tiene claro es que el ingreso a la función pública de las intendencias, no solo, pero de las intendencias, es un curro abierto. Y no solo en el interior, también en Montevideo. Y no solo con los ONG. Perdóname, porque ONG contrataron también las intendencias de los partidos tradicionales, de tu partido en varios departamentos. Es decir, lo que hay es un curro abierto que la gente es clientelismo. Viejo y querido clientelismo. Entonces, entra aquel, entra el otro. Hasta le dimos una vicepresidenta a ustedes que entró por sorteo, fíjense si será favorable el tema. Digo, yo creo que el punto de vista de ingreso, lo de Artigas, que me perdone el escribano, constitucionalmente tendrá razón, pero no tiene autoridad moral para hablar nadie de Artigas después de lo que pasó en Artigas. Tampoco en Montevideo se hicieron todas las cosas claras, ¿eh? Yo me acuerdo de los guardias de Tabaré, los custodios de Tabaré que entraron el periodo pasado porque había que le debíamos a Tabaré, no me embrome. O parejas de varias senadoras frente amplistas que tuvieron cargos en prensa. Digo, vamos a atendernos. No todo el mundo es sano, impoluto y nada por el estilo. O sea que hay que establecer criterios para que el ingreso sea por concurso serio, no a pedido. ¿No? Ni que yo necesito un ¿es contador esta de ley? 70 años que sea de apellido Ah, Hughes. pero entonces, ¿es esta ley? No sé la ley, me parece que lo que tienen que hacer es una ley acorde para que no sea inconstitucional, pero que establezca criterios realmente válidos, ¿tá? Y la gente que hace trabajos no calificados es por sorteos, eso se ha hecho y es bastante justo ese punto de vista. Entonces, muchachos del Falta Parlamento, Virginia. vos que tenés algún contacto con el Parlamento, decís que hagan las cosas bien. Bueno, de hecho es un proyecto del Partido Colorado, este proyecto de ingreso a las intendencias, que Y los blancos presentó pillos no Adrián quieren Peña aceptar. en la legislatura pasada y ahora lo retomaron los diputados Walter Servini y Paula de Armas y lo están llevando adelante. Y la verdad que a mí me parece que
Yo primero hago dos diferencias. Uno, lo que tiene que ver con el aspecto constitucional. Yo creo que esto no viola la Constitución, no viola la autonomía. Una cosa es autonomía y otra cosa es discrecionalidad. Y nosotros no vivimos en un país federal, nosotros vivimos en una república y que el Unitaria. gobierno, exactamente unitaria, tiene derecho a definir las normas con carácter general. Después, por supuesto, que cada intendencia en el marco de su autonomía podrá definir cómo hace los concursos, cómo hace esas bases, qué tipo de concursos hace y demás. Pero la norma de carácter general perfectamente se puede dictar. Pero además creo que hay un tema de fondo, que es que ahí, y lo ato con el primer tema que hablábamos del descreimiento de la gente con el sistema político. Acá estamos hablando de transparencia, de la forma en cómo se gestionan los bienes que son de todos los uruguayos, que son el dinero de los entes públicos, de los contribuyentes cuando se le paga el sueldo. Entonces, tener claridad en cómo una persona ingresa a trabajar al Estado, cuál es el régimen de trabajo, cuál es el sueldo que cobra y sobre todo que sea de una manera abierta y transparente, hace al creimiento o al descreimiento del sistema político. Entonces, ¿debería tener parece... los gobiernos departamentales autonomía para actuar distinto No. Y no porque en este punto concreto? Y no, porque si no seríamos un país federal y no un país unitario. O sea, Bien. vivimos en una república en donde el gobierno nacional dicta las leyes con Era como carácter la general. patente, la patente Mucha única, suerte si pasa a la Corte de Justicia. Pero sobre todo pasa. esto, Muchas el discurso pasa, político porque además podrá hay- ser perfectible la ley, podrá ajustarse a Claro. algunas cosas que plantean en el Congreso. No va a Intendente, que terminar me de parece solucionar bien. el gran desafío de eliminar el clientelismo que hay en el Uruguay entero. Creo que es un gran paso. Pero puede ser un gran paso decir, sí, Yo creo es que un gran paso, sí. desconocer el clientelismo en todos los departamentos sería una tontera. Lo que sí tenemos que aspirar a qué tipo de Estado queremos tener en todos los aspectos. O sea, es vergonzoso, lo de Artigas es vergonzoso, es lamentable, es increíble, pero aparte amplía Ojo que ese te concepto están escuchando echar- de Artigas y en echar- Artigas volvieron a votarlos. O sea, Sí, pero ¿entendés? ahí tenés Entonces la estamos historia, pero tratando ¿por qué de que volvieron a los ¿Sabes por qué artienses... volvieron a votarlo? ¿Sabes por qué volvieron a votarlo? Por esta cuestión del amigo y que necesita. Y entonces te regalo una licuadora, te traigo una cosa, te habilito un pasaje. Igual- Esa discrecionalidad de la ejecución del gobierno y de los bienes públicos que no es bueno. Y Artigas lo conozco porque trabajo en Artigas. Pero Y igual, viajo a Artigas con todo- mensualmente. con todo Entonces tengo respeto, bien claro Fernando, yo creo que en este debate, que es más general, poner como ejemplo a un departamento no ayuda No. en el espíritu que tiene el proyecto de ley. Porque va más allá de lo que pasó en Artigas. Pues si no, entonces el problema es Artigas. Y el No, resto del no, país es por bárbaro. supuesto que no. Obviamente que no. Es Por en todo eso, el país. entonces, la situación de Artigas creo que amerita Lo que pasa que otro eso- tipo de no, discusión. pero Acá estamos hablando de nuevo de la transparencia general y de qué Estado queremos. ¿Cuál es el Estado uruguayo que queremos? ¿Cómo queremos manejar los dineros públicos de nuestro país? Y en esa discusión tenemos que ser más elevados y más amplios para que ningún departamento sienta que se lo está haciendo en contra de ellos porque gestionan mal. No, Bien, tenemos que hacer la no es pausa aquí, contradicción, Fernando, sí perdón. pero tenemos que reconocer que el caso Artigas Ojalá es pase de la un Suprema exceso Corte, Amanda. que representa algo que no está bueno con el espíritu ni de la ley, ni del sentir de la Constitución uruguaya, ni del sentir del pueblo uruguayo hoy, siglo XXI. Entonces yo creo que debemos poner cotes que limiten ese tipo de discrecionalidades. ¿Sabías que Previsora Martinelli cuenta con un plan especial para acceder a los servicios de Martinelli?